Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Eh, si alguien durante las presentaciones tiene dudas, comentarios, pueden levantar su mano o intervenir para que sea algo más dialogado. Y va a haber pequeños espacios para participación también de ustedes. Primero vamos a presentar muy brevemente, el panorama de la muerte de abejas en México. Algunos casos que están reportados y casos que se han reportado en este último año. Más adelante, Berardo va a hablar con un poco más de detalle de los casos en Campeche solo de este año, pero bueno, ahorita es como para que tengan un panorama, ¿no? Este cuadro lo elaboró el doctor Octavio Gaspar del CIATEC de Monterrey. Él tiene un laboratorio en donde se hacen análisis desde hace ya varios años de abejas, cera, miel, etcétera, de plaguicidas. Y entre los años del 2015 y 2016 se presentaron muchos casos a nivel nacional de pérdida de colmenas. Y fíjense en este cuadro, ¿no? La cantidad de colmenas que se perdieron en todas estas zonas, comarca lagunera, en Chihuahua, en Querétaro, Zacatecas, San Luis, Jalisco, y el porcentaje de las colmenas de los estados. Obviamente son estados que no tienen tantas colmenas como el caso de los estados de la península de Yucatán, pero de todas maneras son muchísimas colmenas. No vean en Querétaro 25,700, es el 88% del inventario apícola en el estado. Esto fue entre el 2015 y el 2016. Esos son análisis que realizó Octavio. Y acá en este otro cuadrito vemos otros casos que hemos ido recogiendo. No hay mucha información, no está realmente sistematizado, pero estos son algunos casos que se han reportado. En el 17, en el istmo de Tehuantepec, calculan que se perdieron el 50% de las colmenas en tiempos de floración de mango. En Colima, en el 21, en el 22, 968 colmenas en palma de coco. En este año, en Ojinaga, Chihuahua, 400 colmenas. En este año, en Copelchen, 3,365 colmenas. Solo en un caso hay más que va a platicar Everardo con más detalle. Muchos de estos casos han sido con fipronil y con imidacloprid. Son los plaguicidas que más se han reportado como causantes de la muerte de abejas. Lo que queríamos preguntar es si ustedes conocen otros casos, eh, tienen otros reportes, ¿qué podrían comentar aquí al respecto? Nadie conoce más casos de muerte de abejas. Bueno, sabemos que ahí está don Arnulfo Ordóñez, que él ha sido de los que ha reportado, pero algunas otras personas que conozcan casos de muerte de abejas, ¿por qué están acá? ¿Cuál sería el interés o la curiosidad de participar el día de hoy? Sí, bueno, Sí, adelante. mire, de Oaxaca, en la parte de lo que es la Mixteca, que le llaman, y la costa, en la parte de Putla, hay apicultores que movilizan sus colmenas para la floración de invierno y de la sierra hacia la costa. Entonces, ahí regularmente, en esa parte de la costa, siembran mucho cultivo de chile, le llaman chile costeño, y donde utilizan bastantes plaguicidas. Y ha habido casos en años anteriores, nada más que no los han reportado así de manera abierta. Vamos a esperar a que los tengan documentados porque apenas estoy viendo esa situación con ellos. Pero sí han tenido ese problema de afectación de sus colmenas por plaguicidas que se utilizan en cultivo del chile. Pero son casos que están que no están reportados. Entonces yo creo que por ahí también las estadísticas pues no son todas, ¿no? Sino que hay datos ahí oscuros, como les llaman, o desconocidos, pero sí que bueno que se está realizando esto para ver de qué manera se pueden reportar y cómo tener que hacerlo, ¿verdad? Sí. Gracias.
Gracias. Ese sería como el tema de la segunda sesión, ya hablar más sobre este tema de los reportes, del levantamiento de evidencias, etcétera, ¿no? ¿Alguien más que quisiera participar? Por allí Edgar dice que principalmente en la península él conoce casos. ¿Alguien más? Hola, Sí, pues comentarles que, bueno, yo estoy trabajando en un proyecto con esto de las meliponas y observamos un comportamiento muy complicado de desarrollo de las colonias. En lo que es el oriente del estado de Yucatán, ha habido unas fumigaciones muy fuertes con avioneta. Hemos hecho propuestas al gobierno, a todas las autoridades. Nos dicen que sí, pero al final de cuentas vuelven a fumigar y afectan a toda la vegetación y lógicamente a las abejas. Y en el caso de Quintana Roo, ahí en Acumal Natura tenemos un proyecto y observamos una gran problemática, bueno, no tanto de cultivos, sino de fundación de el mosco, o sea, aplicación para controlar el mosco, porque está en la mera selva el glamping. gracias, Nelly. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿No? Sí, yo. Ah, Sí, aparte de lo que estaba mencionando, la Laguna, Chihuahua, Querétaro, Zacatecas, San Luis y Jalisco, yo no sé si esté hablando en abejas como insecto, como individuo, o está hablando de colmenas como colectividad de abejas. Ahí yo no sé, habría que precisar porque sí es demasiado lo que están reportando en el caso de Querétaro. En Querétaro hemos tenido varios problemas de muerte masiva de abejas, algunos reportados, otros sin reportar, pero lo que sí estamos viendo es despoblamientos, que está, aparte de las condiciones climáticas de la sequía, pero tenemos colmenas alimentadas artificialmente que van muy bien en población y de repente se quedan con muy pocas pecoreadoras. No suponemos que es una situación de agroquímicos, pero ahí no podemos monitorear porque las abejas no llegan a la colmena, no sabemos qué agroquímico ni de dónde, pero tenemos problemas que no son muerte masiva de abejas, pero sí son problemas de despoblamiento. Tenemos el caso reciente de Michoacán, lo de la península, lo de Colima. En el caso de San Luis Potosí, ha habido en varios lugares de San Luis Potosí, igualmente en el caso de Jalisco, en varios lugares de Jalisco, y bueno, cada vez está generalizando más. Hay algunos apicultores que sí lo quieren reportar, otros que no saben qué hacer y otros que prefieren no decir nada. incluso es difícil, ¿no? Cuando es despoblamiento, a veces no saben a qué se debe, ¿no? Y queda eso como en la duda y ya nadie investiga más, ¿no? Sí es un tema, también acá en la península se ve eso. ¿Alguien más quiere comentar algo o pasamos a la siguiente? Sí, bueno, Sí, adelante. lo que dice la compañera, sí, sí es cierto. También hay mucha, en Querétaro, por ejemplo, no hay un censo muy controlado para los apicultores o para las colmenas. También es como que algo ahí, una deficiencia en el que no se registran el UPP, entonces no se le da el seguimiento a la colmena. En caso de donde yo soy, de Querétaro, Tequisquiapan, pues estamos viendo mucho sobre el problema inmobiliario, que ha habido mucha tala de mezquite, que es el que es el que más las abejas pecorean. Entonces, sí ha habido una despoblación masiva de mezquite y eso es lo que también creemos que por eso se están dando estas despoblaciones de abeja. Eh, yo creo que estamos trabajando también para generar pues un censo a nivel estado para que todos los apicultores que aún todavía no se registran o no le den seguimiento a sus colmenas podamos pues generar estos proyectos como lo están haciendo ustedes. Entonces, nosotros en Tequisquiapan es más la tala del mezquite, que como es semidesierto aquí, entonces no hay mucha población. Este año no llovió mucho, entonces también otro tipo de flora pues no se desarrolló para las abejas. Yo creo que también sería ese punto el de la tala desmoredada. Gracias. Gracias, Norberto.
Gerardo, no sé si quieres de una vez compartir tu pantalla para que nos presentes el caso en Campeche. Sí, voy. Listo. Muy bien. Adelante, Gerardo. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras, apicultores. Pues voy a iniciar con la presentación sobre, pues yo le puse el nombre de abejas y territorio porque justo nosotros vemos la importancia que tiene la abeja en el lugar donde habitamos, el caso particular de la península, ¿no? Este, pues tenemos que, primero que nada, comprender esta palabra, no territorio, a qué se refiere. Pues muchas veces creo que se conoce como el territorio, como el lugar donde vivimos, el estado, el municipio o la comunidad, pero pues tenemos aquí en la península como esta parte del territorio, pues lo conforman los pueblos mayas que somos nosotros y pues los elementos importantes que hay, ¿no? O sea, las plantas medicinales, el agua. Nosotros no tenemos aguas superficiales como en otros estados. Más bien, el lugar, de hecho, el nombre del lugar donde vivo se llama Jopelchen, que es un nombre en maya que significa Hop, 5, Chen, pozo. En su mayoría se conforma por pozos, el lugar donde estamos. No tenemos ríos, tenemos aguadas que al final, pues te voy a ir compartiendo un poco igual. Y la selva, y bueno, el conocimiento espiritual igual, y primordialmente las abejas, ¿no? Como estas enseñanzas que nos han dado, pues, nuestros abuelos, nuestros antepasados también, ¿no? Y bueno, las abejas como elemento ancestral, como les comentaba hace un momento, pues desde hace muchos años se trabajaba aquí, pues lo que es la meliponicultura o las abejas meliponas. Este, pues los antiguos mayas lo utilizaban para hacer ceremonias, pero con el paso del tiempo, pues se introdujo lo que es la abeja europea y ahora pues la abeja apis que conocemos, pues aquí, pues ya muchos de nosotros. Y pues también pues esta parte pues es una forma de trabajo que se nos puede enseñando de generación en generación. Y pues es un trabajo muy antiguo, ¿no? Y que va ligado con la importancia de la alimentación, la identidad, la salud y la economía, ¿no? Pues actualmente, mayormente, pues así se mira lo que es el trabajo de la apis, ¿no? De las abejas. Creo que ajá, es importante entender esta parte de por qué no solamente es o que no se mire como un insecto tal cual, porque pues ellos no solamente son, vamos a producir miel, vamos a producir polen o vamos a producir propóleo, entre otras cosas, sino que también pues esta parte que tiene la abeja de pues el aporte ambiental que genera, porque justo lo que veíamos ahorita en la primera presentación, no, se mueren por ir a polinizar el mango, se mueren por ir a polinizar el chile, el limón, se mueren por ir a polinizar este, muchos árboles frutales, y otros que no son frutales. Igual en el caso importante, pues de aquí, de la península, pues sabemos que tenemos muchos tipos de árboles que también, aparte pues de producir miel en ciertas épocas del año, pues también producen alimentos, a lo mejor no tanto para nosotros, pero sí también justo comentar que esta importancia que tienen de producir el alimento pues de otros tipos de vida, que son pues los animales que viven en el monte, como son el tapir, el pavo celado, pecarí de collar, entre otros tipos de animales que tenemos. Entonces, vemos que todo es una cadena, ¿no? Una cadena circular, pues que ayuda a que nosotros convivamos más con los distintos tipos de abejas y por eso es importante mirar que no solamente es un insecto, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, pues también tenemos como parte de lo que está sucediendo actualmente, pues muchos lugares del país, comentar que pues Jopelchen, el lugar donde yo vivo, es el municipio más deforestado a nivel
península y también a nivel nacional, ¿no? Tenemos los problemas de la agroindustria, la destrucción del hábitat, desaparición de especies nativas, las ventas ilegales de tierras, la imposición de modelos de desarrollo que pues vienen siendo todos estos megaproyectos, ¿no? Como es la agroindustria, incluso el Tren Maya, entre otros más, para estos parques solares igual, ¿no? Que muchas veces se despojan las tierras a los campesinos o las tierras nacionales que se venden ilegalmente y pues terminan siendo parte de pues esta destrucción también, ¿no? ¿Alguien quería comentar algo? Bueno, y como consecuencia de todo lo anterior va afectando y desapareciendo las abejas también, ¿no? Y pues nos vemos directamente afectados porque pues muchos de los apicultores de allí vivimos. Aquí se puede ver, si alcanzan a ver el mouse, la flechita, se alcanza a ver una camioneta que es como lograr dimensionar todo el área de deforestación que ya se tiene, ¿no? Esta es una foto pues de hace unos años, pero o sea, Copelchen se sigue siendo deforestado hasta ahora, a pesar de que pues hay suspensiones de que ya no se siga deforestando y demás, pero sí aún se sigue haciendo y violentando esos derechos, ¿no? Que tenemos los pueblos indígenas. Y bueno, también hay una crisis, ¿no? La crisis climática, ¿no? Las abejas y las madres son el primer eslabón de la defensa ante los embates del cambio climático. Aquí sí quería como, pues, pararme un ratito a platicar que, pues, justo lo vimos, porque es el embate del cambio climático, porque, pues, en el 2020, hace 3 años exactamente, a finales de mayo y junio, eh, hubieron dos tormentas tropicales que se llamó Amanda y Cristóbal. Eh, pues dos tormentas estuvieron como por una semana a la lluvia y pues se inundaron lugares en donde pues nunca se había inundado y si se inundaban era por huracanes muy grandes como el caso de Gilberto que hace creo que en el 85 o algo así, si mal no recuerdo, que hizo este huracán y sí hubo mucha inundación, pero en este caso fue muy grave porque pues fue una inundación en donde pues se llevó muchas colmenas, ¿no? En zonas donde pues antes pues no pasaba porque pues ya el cambio de uso de suelo ha ido deteriorando, ¿no? Como los árboles para retener lo que es la lluvia, las aguadas que le comentaba, son como pues algunas lagunas pequeñas que por lo menos algunas alcanzan a ser muy grandes como de 100%, incluso más pequeñas y demás, pero pues con el cambio de uso de suelo por la deforestación, pues se han ido aplanando, ¿no? Los quitan. Entonces ya no hay lugares donde se pueda retener el agua y por lo tanto el cauce del agua se va en otro lugar y por consecuencia pues afecta a lo que es la apicultura, ¿no? Y bueno, también conceptualizando, todo esto genera lo que es la agroindustria, genera el uso intensivo pues, de plaguicidas que son altamente eh, peligrosos o dañinos para las abejas y por lo tanto también pues, para nuestra salud. Pues aquí podemos ver como en esta parte de las fotografías que tenemos algunos tipos de plaguicidas, por ejemplo, la cipermetrina y dimacloprid, y pues que son quemados a cielo abierto, tirados en basureros, que no se tiene un manejo. Entonces, vemos que pues no hay como parte de las autoridades que incluso yo he visto que se hacen campañas para el manejo, que el triple lavado y demás, pero pues en realidad no es así porque pues aquí en el municipio de Jopelchen hay más de 20 tiendas de donde se venden productos químicos que pues no tienen ninguna regulación, ¿no? Y que muchas veces lo pueden comprar. Se venden productos que pues incluso una de las cosas que se discutían es que son prohibidos en otros países y que muchas veces pues aquí en México
se vende sin ninguna regularización y sin ninguna norma, ¿no? Que los pueda, pues, sacar en venta o fuera de venta. Y bueno, tenemos como parte del monitoreo que hemos estado haciendo con compañeros del colectivo, desde el mes de enero que se viene reportando la muerte de abejas. Ahí se murieron en una comunidad que se llama Poste, 800 colmenas. Allí no pudimos registrar porque justo lo que comentaban hace rato, sí ven como el despoblamiento, pero no logran identificar qué es lo que está matando. Sin embargo, muchos de los apicultores reportaban de que pues no había cultivo en ese momento porque pues es como por etapas el cultivo. Aquí muchas veces se siembra chile, habanero, se está sembrando tomate, se está sembrando pepino, se está sembrando sorgo, soya y maíz. En este caso, maíz, mayormente soya transgénica y algunos hemos detectado igual lo que es el maíz transgénico y pues arroz también, ¿no? Y pues la zona de Jopelchen tampoco es una zona en donde pues se pueda sembrar lo que es el arroz, porque de hecho no es una zona apta para sembrar arroz, no es una zona que beneficie a este cultivo. Y pues también mencionar en esta parte de que pues hay como el uso indiscriminado del agua también, porque se inundan más de 300 hectáreas sacados de, como le decía, de los pozos de extracción, o sea, del manto acuífero, y regar 300 hectáreas de arroz, como que pues eso viene afectando también, y sobre todo por el uso intensivo de plaguicidas que al final se regresa al subsuelo y que muchas veces dependemos de esa agua, ¿no? Eh, en el mes de marzo también se reportó pues ese, el caso más, se puede decir, más doloroso que hemos visto nosotros los apicultores en Subtuc y la comunidad de Crucero Chá. De hecho, esa información lo levantaron los compañeros de COSUR, doctor Eric Dives, y se reportaron más de 3.365 colmenas con, de abejas apis muertas por el uso de fipronil. Abarcó un radio de más, se logró identificar que son 12 kilómetros hasta el último apiario en donde afectó el uso de este plaguicida. Y pues sí vemos de que pues fue un golpe muy duro para las comunidades, porque incluso habían personas que estaban empezando, mujeres jóvenes, hombres jóvenes que estaban empezando con la apicultura, que pues nos platicaban igual porque hicimos como parte pues, de esta investigación, qué fue lo que sucedió, cómo estaban trabajando los apicultores y demás, y dicen que muchos de ellos que estaban empezando se tuvieron que endeudar para comprar colmenas porque se veía muy como muy bueno la temporada de floración, que fue justo en el mes de marzo. Ahí en ese mes empieza a florear lo que es nosotros lo conocemos como jabín, aquí en la región de Yucatán. Y pues vimos que se movieron las abejas, sí les pegó como este golpe económico que tuvieron porque pues no pudieron extraer la miel y también pues la muerte de las abejas. Bueno, en esta parte ahorita lo voy a aparcar. Entonces, pues también sucedió el mismo caso en el mes de mayo, como que son muy seguidos y aquí se quería abundar un poquito que muchas veces no tenemos como esta cultura pues de platicar o de dar a conocer que las abejas están muriendo, a pesar de que muchas veces sí, cierto, se identifican que son, por ejemplo, 3.365 colmenas, pues es muy fácil de decir, pero, o sea, cuando las personas se les muere 10 o 20 colmenas y no saben por qué, o si lo saben que fue por un pesticida, por algún cultivo cercano, tampoco lo reportan porque justo vemos que tenemos esta deficiencia en las instituciones de gobierno, pues que no tienen como pues un órgano, ¿no? Que pueda llegar a sancionar o a monitorear la muerte de abejas, ¿no? Y bueno, lo que le comentaba, ¿no? El fipronil, principalmente causante de la muerte de abejas en el municipio de Jopelchen.
Pues aquí les leo el resumen. Se presenta un análisis toxicológico realizado en el caso de mortalidad de abejas ocurridas en las comunidades de Sutuki, Oshá, Copelchen, Campeche, a partir del 22 de marzo de 2023. Muertes de abejas, miel, muestras de abejas, miel, polen y cera fueron recolectadas en 18 apiarios afectados en comunidades, las cuales fueron analizadas por residuos, fipronil y metabolitos. Los resultados arrojan el 100% de la muerte de abejas representan residuos de fipronil, ¿no? En concentraciones que superan las dosis de tal media. O sea que prácticamente se les fumigó encima este plaguicida, ¿no? Y pues este es un informe hecho por el doctor Eric Vides y Jaime González Tontini y Remy Banda. Y bueno, ahí es donde quería llegar en esta parte, que es la pérdida de empleo rural, ¿no? El costo estimado de lo que sucedió, considerando que 80 apicultores fueron afectados y que para un apicultor promedio de la península de Yucatán se dedica los 75 días de trabajo familiar al año y se pagan 90 días de mano de obra. Pues este informe lo hizo Ecosul y también pues resulta que es una pérdida de 13.200 días de trabajo rural, ¿no? Y sumando lo anterior, se puede decir entonces que la intoxicación de abejas en curso tiene una implicación de al menos 13.200 días de empleo rural perdido y 12.990.418 pesos mexicanos de pérdida económica, ¿no? Considerando la pérdida de la producción de miel y pues los enjambres y el servicio de polinización. Gracias, Everardo. ¿Alguna pregunta o comentario que le quieran hacer a Everardo? Si tuvieron algún acercamiento con las dependencias y si hubo algún apoyo, o compensación o recomendación de que no se volviera a usar eso, si hay alguna concientización de las autoridades de que digan a los agricultores que no usen esos productos, si hay alguna respuesta. Pues básicamente no la hubo, los apicultores se tuvieron que organizar. Sí llegaron a instituciones de gobierno, se conoce que hubo, en el caso de la Senacica y la Semarnat, si mal no me equivoco, que llegaron a hacer las inspecciones en los apiarios, pero entiendo que se quedó hasta allí. De hecho, pues en algunas de las reuniones que hemos tenido igual, pues desconocen, ¿no? De decir, o sea, yo no, sí hicimos el análisis, pero no dije que murió por fipronil, dije que murió por una enfermedad, por una creo que el análisis de laboratorio fue por una bacteria, si mal no me equivoco. Eso fue lo que dijeron, nunca dijeron que fue por el fipronil. Sin embargo, gracias al estudio que hicieron los compañeros de COSUR y también el doctor Octavio Gaspar, pues se determinó que sí fue por la muerte de fipronil. Y también hay una denuncia en curso, pero está en la Fiscalía del Estado, caminando a pasito, sin grandes avances y con el gobierno campechano echándole la culpa a los apicultores, ¿no? Por mal manejo, es lo que están ellos alegando. Hasta allá está ese caso, pero bueno, así es. Sí, Hola, buenas noches. adelante, Juan Carlos. Habla Juan Carlos Segura, del Meliponario de Telchac, Pueblo. Fíjese que es difícil mantener a las abejitas porque, pues, como decía el doctor, por mal clima, sequía, falta de floración, como para que además de eso se venga a complicar porque algún agricultor que no tiene conocimiento fumigue y las abejitas haciendo su trabajo, ¿no? O sea, no saben que la abejita lo está ayudando a polinizar porque ellos desconocen realmente el sistema, ¿no? Yo no sé si, bueno, antes que nada, eh, una disculpa porque la primera vez que entró a este foro me invitó Nelly Ortiz, que ella nos inició en este proyecto, que es algo que enamora el corazón de una persona, ¿no? Cuando sabemos qué son las abejas, qué es lo que hacen y que dependemos de ellas, es imposible abandonarlas. Pero esto es algo así como que siempre hay que estar poniendo de nuestra bolsa para poder
pues ayudarlas también a sobrevivir, porque ellas ya tienen mucho trabajo de entrada, ¿no? Entonces, cuando un agricultor fumiga, desconoce realmente que está matando, pues no nada más a la mosquita y a las hormigas, sino a las abejas mismas. Ahí donde yo estoy, hay pitaya cerca y constantemente están fumigando. Nosotros donde tenemos el proyecto, que es un multiproyecto, también tenemos, pero no fumigamos. Cuando fumigamos la flor de pitaya, que estas no la pecorean, pues lo hacemos de noche y cuidamos las abejas, pero sí hemos visto que a veces disminuye la población de las abejas, pues por algo, porque en algún momento llegan a una plantación donde van a morir muchas fumigadas, ¿no? Y la pregunta concreta es, ¿existe alguna ley que prohíba el uso de ciertos pesticidas que las maten o alguna ley que proteja a la abeja? Son dos sentidos. Una que prohíba el uso de pesticidas y una que proteja a las abejas. Y como comunidad de apicultores, ¿qué estamos haciendo para que los diputados, entre comillas, que se supone que deben estar legislando las cosas que favorezcan pues a la alimentación, porque hay una crisis alimentaria en todo el mundo, comenzando con los granos, si no, no existiría Monsanto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros para presionar a estos diputados a que se cumpla la ley o que saquen una ley que favorezca a que las abejas se puedan reproducir y se puedan proteger? Porque si esos diputados se la pasan ahí, pues, perdón la palabra, que ahí nada más aprobando o haciendo leyes ridículas de cosas que no tienen mucho que ver con el beneficio en la humanidad. Yo creo que hay que acercarnos a hacer un escrito, recabar todas las firmas y obligarlos a sacar una ley que prohíba y que también que proteja, ¿no? Prohíba los pesticidas y proteja a las abejas. Yo no sé si hay una ley y si existe la ley, hacerla valer y si la vamos a hacer valer a través de qué medios, qué herramientas, ante qué instancias podemos acudir, no nada más a pedir una indemnización, sino a indignarnos, porque esa es la realidad. Es indignante que estemos permitiendo que maten a las abejitas que realmente nos ayudan. Si la gente se indigna porque muere un perro o porque lo envenenan, ¿por qué no nos podemos indignar si mueren 500 abejas de una colmena? Más aún si le toca a un apicultor que tiene 20 colmenas y pierde 10,000 abejas en un momento. ¿Por qué no nos podemos ir a indignar y hacer algo? ¿Qué podemos hacer? ¿Quién lo puede hacer? Si es que existe y pues, si no existe, pues tenemos que reunirnos y darle forma para que pueda hacerse. Es todo. Gracias, Juan Carlos. Si quieres, bueno, sí hay algunas iniciativas de ley, hasta ahora no hay ninguna que prohíba. De hecho, por acá anda Luz María, que ella está impulsando una. Si quieren, al final, en las conclusiones, podríamos tocar ese punto, porque tal vez podría hacerse algo para conocer la iniciativa que ellos tienen. Y hay otras iniciativas, aunque solo creo que la de Luz María, es la que está proponiendo la prohibición de algunos plaguicidas, pero si quieren al final lo vemos. Y sí es definitivamente necesario más unidad en el gremio y con los académicos, los investigadores, para impulsar esta defensa de las abejas, ¿no? Y de los polinizadores. Pero lo apunté ya para tocarlo en las conclusiones y que Luz María nos pueda dar más detalles. Pasamos ahora con Leticia Yáñez, que ella nos va a hablar más a fondo sobre qué son los plaguicidas. Ahora sí que es el ABC de los plaguicidas. Y, y vamos a empezar a tener pistas de por qué a veces, aunque cuidemos las fumigaciones en la noche, pues resulta que sí se mueren días después, ¿no? Aunque se tape la piquera, en fin. Ella nos va a explicar un poquito más sobre eso. Adelante, Leti. Sí, gracias. Ya está en la pantalla, ¿verdad? Ya. Sí, ya. Ok. Gracias. Voy a aprovechar este espacio y nombré así como el ABC de los plaguicidas porque es algo muy sencillo. No voy a ahondar en el tema, pero porque es el inicio y es para que todos estemos ahora sí que en el mismo canal
Igual esto nos puede dar la pauta para después organizar otro tipo de charlas sobre el tema o inquietudes que tengan, etcétera, ¿no? Y por eso es que le llamé el ABC de los plaguicidas. Déjame ver porque no me avanzan. ¿Cómo avanzo aquí? Como lo tengo en el... Ahí está. Ok. Con el ratón ya vi. Ok. Entonces, yo creo que todos sabemos este concepto y a todos nos queda claro que los plaguicidas son compuestos químicos que han sido diseñados para matar, destruir o controlar o prevenir plagas, ¿no? La reproducción de plagas. Y el término de plaga es muy extenso, ¿no? A ver si puedo poner mi apuntador, por si le llegamos acá. Ok. Y cuando hablamos de plagas, pues puede ser cualquier tipo, ahorita vamos a ir viendo, pero las aplicaciones son muy extensas. Y algo que sí, y hago mucho énfasis, es que el término correcto es plaguicida porque es del español de plaga, ¿no? Cuando usamos el término pesticida, que si ustedes revisan el diccionario de la Real Academia Española, también se vale pero habla de cuestiones de peste, ¿no? Que viene de la traducción de pesticida, ¿no? Entonces, plaguicida para los mexicanos o de habla hispana sería el término correcto. Ay, ¿por qué no camina? A ver, siguiente. Ya. Ok. Existen diferentes formas de cómo clasificarlos. Aquí traté de hacer un resumen para poderlo realizar así muy rápido, como les comento. La primera es la capacidad de producir daño. Y estos pueden ir desde extremadamente peligrosos hasta ligeramente peligrosos. Yo me voy a concentrar ahorita más el daño en la salud humana, pero aplica para la salud ambiental y para las abejas, que es nuestro tema de interés, ¿no? Entonces, van desde extremadamente peligrosos hasta ligeramente peligrosos, pero no existe la categoría no tóxico o no peligroso. ¿Qué quiere decir? Que todos los plaguicidas, independientemente del uso que se le da, todos son peligrosos. La vida media, ¿a qué se refiere esto? Cuando después de que se rocía un campo agrícola o donde se esté utilizando, puedes tener diferentes escenarios que con simplemente el efecto de la luz ultravioleta por la temperatura se degradan, se desintegran y adiós. Hay otros que van a quedar ahí retenidos en el suelo durante días, semanas, meses, inclusive años, como son los clorados, que después de una aplicación pueden tardar hasta 30 años para eliminar el 50% de lo que se roció. Pero va a haber otros, los permanentes, que ya se supone que no existen en el mercado porque están hechos a base de arsénico, donde quedan ahí de por vida. Ahora bien, tenemos la parte de la clasificación por grupo químico. No les voy a dar una clase de química, pero vamos a ver más adelante cómo, dependiendo de la estructura química del plaguicida, es su magnitud de daño o su capacidad de producir un daño. Y así tenemos clorados, fosforados, carbamatos y una gama muy, muy amplia. Aquí solamente puse algunos ejemplos. Con respecto al uso, pues como ya lo mencioné, como vamos a controlar plagas, pues podemos tener usos en la agricultura, en los hogares, en los parques y jardines, en los hospitales. O sea, los usos son amplísimos. Y el tipo de plaga que se quiera controlar, ¿no? Entonces, si queremos controlar insectos, hongos, maleza, van a recibir el nombre diferente. Entonces, esto digamos que resume de manera muy general y simple la clasificación que podemos darle a los plaguicidas. Por ejemplo, en el sector salud se usa una cantidad impresionante de insecticidas, que es para controlar enfermedades transmitidas por vectores, como el paludismo, el dengue, chikungunya, el Zika, que está muy discutido mucho lo de los daños en los recién nacidos, si es por la picadura del mosco, por el uso excesivo de insecticidas también. Hay que buscar un punto medio. Y como mencionaba, pues las aplicaciones son muy vastas. Este eslogan, que data de hace muchos años, de un producto que sigue en el mercado, que dice vestidos para matar, si mata cucarachas, que no matará. Y efectivamente, ¿no? Está bien demostrado que puede matar desde una cucaracha, pero también puede llegar a matar hasta a los humanos si están mal utilizados estos productos. Y aquí vienen todos los usos, como yo mencionaba, donde se podrían estar aplicando estos compuestos. Y he agregado esta
de una tienda de autoservicio, yo hice un estudio donde demostramos que el peor lugar para comprar frutas y verduras son las tiendas de autoservicio porque ellos fumigan durante las noches todos sus productos para mantenerlos siempre frescos, bonitos, atractivos para la venta. Entonces, hay veces que nosotros mismos podemos estar comiendo un alimento contaminado con plaguicida y no porque se roció en el campo o durante el transporte o en el trayecto, sino porque lo hacen en las tiendas de autoservicio. Ahora, también sabemos que los plaguicidas no se quedan en el sitio de aplicación y traemos este pleito con las aplicaciones de avioneta y en una reunión Irma comentaba que de todo lo que rocían y echan, solo el 40% se queda en el sitio donde para lo que fue diseñada esa aplicación aérea. Sabemos que por cuestiones de la temperatura, la humedad, el tamaño, el viento, eso no cae ahí de la avioneta como se ve ahí y queda quieto en esa parcela, sino que va a recorrer distancias muy, muy distantes y entonces donde vienen los problemas, como ya lo mencionó hace rato Ever, ¿no? Puede llegar a las zonas de los apiarios, puede llegar a contaminar cultivos orgánicos y le dan en la torre, así como a las colmenas le dan en la torre al cultivo orgánico, puede llegar a sitios donde hay crianza de animales, en el mismo grupo se han estado compartiendo estas matanzas de reses y puede llegar a contaminar cuerpos de agua y luego contaminan el agua que puede ser para uso de los animales o para nosotros mismos. Por ahí se estaban defendiendo diciendo que los patos no les afectaba nada, que ellos vivían en el agua. No son los únicos. Y acaba de salir un reporte donde ya se demostró el daño que hay también para los peces, ¿sí? Y entonces si cultivamos peces, pues mal. Y esta deriva y este viaje por kilómetros y kilómetros de lo que se está rociando desde la avioneta puede llegar a poblados que se van a ver también afectados por el uso de este tipo de agrotóxicos. Ahora, ¿por qué son tóxicos para nuestra salud? Yo ya comenté hace rato, mucho se explica por la estructura química del compuesto que ahorita vamos a ir viendo. Entonces, puede haber una toxicidad por contacto. ¿Qué quiere decir? Que como esta ilustración, a la hora de estar rociando, por puro contacto puede provocar una irritación en los ojos, en la nariz, en la boca o en la piel. Y es lo que conocemos como toxicidad por contacto, que se da de manera inmediata. Yo voy a hablar ahorita de humanos, pero lo podemos llevar hacia la especie que ustedes interesen. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el problema? Que dependiendo precisamente de esta estructura química del compuesto, le da ciertas habilidades, por ejemplo, burlar nuestras barreras. Y entonces puede llegar a la sangre, daña el ojo y atraviesa el ojo y llega a la sangre, o nos irrita la nariz, pero no nada más ahí se queda, sino lo respiramos, inhalamos, llega sangre, o con la boca, por ejemplo, comer un alimento, una manzana fumigada, o comer alimentos después de haber aplicado el plaguicida sin haberme lavado las manos, o burlan a la piel. La piel es una barrera maravillosa, pero también se ha visto que estos compuestos las burlan, las atraviesan y llegan a esta sangre y entonces lo que provoca como una intoxicación o una exposición o un efecto sistémico, porque si llega sangre, el compuesto de plaguicida va a andar como Juan por su casa, paseándose con sangre y puede atacar cualquier tejido del organismo. Entonces, aquí va una clasecita de química rápida. Parationes del grupo de los organofosforados, y este llega hasta el cerebro gracias a que tiene este grupo químico aquí, que es un fósforo, un azufre que después cambia a un oxígeno, porque tiene la capacidad de llegar al cerebro y nos daña y da un daño neurológico. Endosulfán, grupo de clorados. ¿Qué es lo peligroso de estos? Que tienen esta figura como un hexano, pero además tienen un montón de cloros. El cloro que se usa en las casas, que es también megatóxico, que no lo deberíamos de usar para limpiar, desinfectar, ni nada, es megatóxico. Estas dos combinaciones hacen que el compuesto le guste la grasa, se queda atrapado en el sedimento de los ríos. Si se lo come el pez y luego yo me como el pescado, pues ahí viene el plaguicida, se retiene, son de los que se degradan, tardan años y años en degradarse, se incorporan en la cadena trófica, contaminan tanto lo que tocan, lo van a contaminar por la combinación de estas dos cosas de su estructura. El glifosato, que lo sabemos, que también tiene este grupo de un fósforo con oxígeno, que también tiene la capacidad de llegar al cerebro, que han asociado hasta con problemas de Parkinson, Alzheimer y demás. Y aquí les presento a nuestro enemigo
con el que estamos peleando constantemente, que es el mentado fipronil. ¿Por qué es tan tóxico? Porque igual tiene forma de hexano, una figura geométrica, ¿no? Un hexano, pero también tiene cloro, que ya expliqué que es extraordinariamente tóxico, porque nosotros usamos cantidades de cloro pequeñitas que lo adquirimos con la dieta para que tengamos una buena función de transmisión nerviosa, todos los sentidos, por ejemplo, ¿sí? Pero si yo me expongo en grandes cantidades, causa un caos. También tiene flúor, y el flúor es un elemento que le gusta agredir a cuanto se le aparece enfrente. Es agresivo, no le importa si es alto, bajo, chaparro, gordo, lo va a agredir siempre. Y tiene también esta combinación que se parece a los fosforados y por eso también tiene la capacidad de poder llegar hasta el cerebro. Por lo tanto, fipronil es un insecticida altamente tóxico, pertenece a la familia del fenilpirazol y existen en el mercado más de 50 marcas comerciales que lo contienen. ¿Qué quiere decir esto? Que la etiqueta no dice fipronil, la etiqueta dice puñetazo, y además fíjense los nombres, puñetazo, ternidol, lucacuca, nombres rarísimos. Por eso cuando se escogen para los que utilizan plaguicidas en los cultivos, tienen que leer la letra chiquita de los ingredientes para ver si no tiene fipronil, porque lo agregan hasta como adrede ahí, como escondido, ¿no? Porque es un insecticida muy tóxico, o sea, mata a todos los insectos, pero ya vimos, la abejita la tenemos dentro de ese grupo. Y entonces, estos serían, los que están aquí en verde serían los nombres comerciales, el fenilpirazol es el grupo químico y fipronil sería el nombre técnico o coloquial como nosotros lo conocemos, pero les digo, no lo van a ver en la etiqueta. Ahora, fíjense, voy a hacer una comparación entre hormonas sexuales y plaguicidas organoclorados. Aquí les presento a progesterona y estradiol, muy importante sobre todo para la salud femenina. Y aquí les presento al DDT y al DD. Y ustedes le dirán, ups, pues las hormonas también tienen a este hexano que dijimos que era muy tóxico, ¿que no? Sí, también lo tiene el DDT, también lo tiene el DDE, pero las hormonas no tienen cloros. Entonces, si ustedes ven las imágenes, son como imágenes al espejo, bien parecidas, y ese es el problema. La célula se ve engañada por estos plaguicidas porque cree que son hormonas y les abre la puerta. Y estos entran por su casa, porque yo ya dije que la combinación de ese ciclo, de esa figura geométrica de hexano y el cloro, les confiere esa propiedad de ser lipofílicos, les gusta la grasita y se absorben, pasan a sangre con una facilidad impresionante. A estos se les llaman perturbadores endocrinos. Ajá. ¿Qué quiere decir entonces esto que son perturbadores endocrinos? Pues que actúan como hormonas sin serlo, producen o estimulan secreción de más hormonas, entonces hay una sobreproducción de estrógenos, eso explica, por ejemplo, el cáncer de mama. Ocupan el lugar de la hormona, pero no cumplen la función de la hormona o no permiten que se elimine. Entonces, eso genera una alteración importantísima. ¿Cuál es lo grave de esto? Que puede estar uno expuesto desde la gestación y el daño no se expresa sino años después, en la infancia, en la adolescencia. Imagínense la adolescencia cuando entran a la pubertad. Toda la función hormonal, el papel tan importante que hay ahí y que estén expuestos a plaguicidas y que el cuerpo la confunde como una hormona, por eso se llaman perturbadores endocrinos y puede estar presentando los daños a cualquier edad y uno diría, pues tenemos que cuidar la edad reproductiva, mujeres, niños, no, hay que cuidar a todos. Y lo grave que se ve con este tipo de plaguicidas es que a lo mejor el daño no se va a ver. Yo me expuse, pero a lo mejor no lo veo en mí, lo voy a ver en mis hijos, o en mis nietos, o en mis bisnietos. Eso es lo grave de este tipo de compuestos. Ahora, según la OMS, el fipronil es moderadamente tóxico para los humanos. Sin embargo, se ha demostrado por esa forma química que tiene la capacidad de llegar al cerebro y alborotar. Hagan de cuenta que le pasa corriente eléctrica, lo excita demasiado. Entonces esto genera confusión. Uno explica entonces la desorientación en las abejas. Estoy hablando en los humanos, confusión, alteración, alucinaciones. También hay unas descargas eléctricas sobre los músculos, lo que puede terminar en convulsiones. También, como es un perturbador endocrino, pues puede alterar nuestra tiroides
puede haber daño renal y acaba de ser publicado como un probable cancerígeno. Entonces, esa clasificación de la OMS como moderadamente tóxico, deberían de quitarla. La OMS dice, pero esa exposición es crónica. Yo quiero preguntarle la experiencia de la gente opelcheno, de los que están aquí, ¿cuántas veces ha pasado la avioneta en una semana? O sea, claro que nos exponemos crónicamente días consecutivos porque no se está controlando este tipo de aplicaciones. ¿Qué otros sistemas pueden verse afectados? Nuestras defensas, nuestro sistema inmune, cáncer, como ya dije, nuestro ADN se ve afectado. En las mujeres en edad reproductiva, abortos espontáneos, problemas para embarazarse. Hemos encontrado alteraciones del ciclo menstrual en las chicas. Queremos empezar con la calidad, valoraciones de calidad espermática que seguramente también están afectadas. Algo que es intolerable es que se pierde la capacidad de aprendizaje. Imagínense los niños que están expuestos a estos y que se les delimita su capacidad de aprender. Eso es tremendo. Se han visto daños al hígado como si fuera un alcohólico, cirrosis, como dije, músculos, hormonas y riñón. Y esto es solamente alguno de lo que se ha reportado de daños a la salud humana por el uso de estos compuestos. Entonces, pues esa es la razón de unirnos a esta iniciativa para luchar. Si luchamos por las abejas, también luchamos por nosotros. Y cómo contribuir a este rompecabezas, conjuntando mentes e ideas de todas las áreas habidas y por haber para poder abordar, ya lo comentaron ustedes, las inquietudes que vamos a hacer, cómo legislar, cómo decirle al jornalero agrícola, oye, lo que estás rociando para matar tu mosquito, ¿lo bien lo dijeron? También estás matando a mi abeja y luego te quejas que no hay floración. Te quejaste que tu producción fue mala porque no tuviste polinizadores. Pues, ¿cómo tuviste polinizadores? Y tú mismo acabaste con ellos. Entonces, aquí les dejo mis correos de contacto y con gusto si hay dudas o preguntas. Gracias. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Una pregunta. Adelante. En este escenario que estás planteando, ¿qué impacto consideras que hay en la naturaleza o cuántos años nos queda? Porque lo que no estamos viendo y estamos conviviendo con las abejas es que es una destrucción así masiva en unos pocos años. O sea, tanto uso desmedido de en el caso de las abejas, de insecticidas, fungicidas, herbicidas que encontramos y nos afectan. eh, o sea, no sentimos que estamos en un callejón sin salida. ¿Tú cómo ves el escenario desde tu especialización? El escenario sí es bastante complejo. De hecho, Irme, yo también y Ever participamos en un grupo donde se está revisando una norma, ¿no? Para el uso de las aplicaciones con avioneta que cuando nos invitaron decíamos, no, es que se deberían de prohibir, porque les estamos mostrando evidencia científica que fortalece y que nos está diciendo no más. Yo, bueno, ya no incluí en esta presentación, pero tengo un mapa de lo que está haciendo Europa ahorita ya. Europa está frenando, pero eso es lo triste otra vez. Hemisferio norte, hemisferio sur, ¿qué pasa? Por ejemplo, el glifosato se produce en Alemania, pero está prohibido en Alemania y no los vienen y los tiran acá. Entonces, la comunidad europea ha hecho un programa para regresar a la agricultura orgánica. No hace mucho publicaron cómo empezaron, sus metas y cómo van y lo que les falta, demostrando que sí se puede. ¿Sí? Y por ahí, si les interesa, luego les comparto el mapa. Lo tenía en esta presentación, pero dije, me voy a tardar más, lo quité. Entonces, la situación, yo lo grave que veo aquí es que necesitamos, por eso puse ese rompecabezas, unir fuerzas, mentes diferentes para empezar a ejercer presión sobre los tomadores de decisión. Creo que en México está un poquito cambiando, que las políticas públicas ya no nada más dependan de los políticos, sino que intervengamos expertos para influir en estas normas, influir en esto. Nos falta mucho camino que recorrer, sí, pero la comunidad europea le está poniendo un ejemplo al mundo que sí se puede hacer. Tenemos que seguir tocando puertas. Hemos tenido ya contacto inclusive con senadores o diputados que
empatan con nosotros con estas iniciativas y empezar ahora sí que a colarnos, así como los plaguicidas se colaron en nuestro cuerpo, pues empezamos a colar en ese ámbito y que el investigador, sobre todo, deje de hacer ciencia en cuatro paredes, que se salga, ¿no? Que se salga de su laboratorio para que experimente y vea la realidad de lo que está sucediendo con estos escenarios. Entonces, nos falta mucho camino por recorrer, pero tenemos ese ejemplo o ese modelo con la Comunidad Europea donde nos alienta a seguir luchando y no quitar el dedo del renglón para tratar de revertir esto. Gracias, Leti. Federico Muñoz, tienes levantada la mano. Adelante. Sí, hola, oye, muy padre la plática. El punto es sobre también el tema de los neonicotinoides, ¿no? Que a comparación de las avionetas, son estas semillas de maíz que embadurnen con el neonicotinoide y protegen a la planta en teoría desde la raíz hasta la punta. Y aunque el maíz no se poliniza con abejas, pero al final del día impacta directamente en todo el ecosistema, ¿no? Y ese es un aspecto que he visto muy preocupante porque hasta nos tocó estar en estas sesiones cuando se iba a aprobar la ley apícola que hacían en el Senado. Y lo que más me preocupó fue que en las mesas de discusión, los académicos y todo, están patrocinadas sus presentaciones por Syngenta, Bayer y demás, y son los que fabrican estos neonicotinoides. Entonces, me preocupa porque al final del día, inclusive en las pláticas de la SADER y todo, nunca sale el tema y siento que por ahí hay un gran lobby político que lo está permitiendo y digo, no me he puesto a indagar más, pero hasta medio conspiranoico lo empiezo a sentir, ¿no? El tema de los neonicotinoides, porque es uno de los grandes temas que están también afectando a las abejas. Y por eso decía yo que dentro de la academia vemos dos grupos y nosotros luchamos tanto por jalar más gente a este lado, ¿no? A este lado de la frontera, decir, tienes que salir y ver, porque lo que tú dices, ¿cómo es posible que estés haciendo ese trabajo de investigación y te está patrocinando a alguien que está provocando el daño? Desde ahí tenemos que empezar. Por eso yo creo que cada uno en nuestro ámbito tiene que hacer esa lucha también, ¿no? Pero sí, tienes razón. Gracias, Leti. Pues sí, ya nos puso el panorama más difícil y más realista. Pasemos ahora a ver qué pasa con estos plaguicidas en las abejas. Es más o menos lo mismo que dijo Leti para los humanos, se traslada a las abejas. Y bueno, seguramente ustedes ya no... No sé si te limpia el tubito y la cosa va por a tu pulmón directamente eso. ¿Perdón? Entiéndelo. ¿Es pregunta o se les quedó abierto el micrófono? Ya no. Creo que alguien dejó el micrófono abierto por ahí, que chequen, por favor. Bueno, el fenómeno del colapso de las colmenas, pues es algo ya conocido, de lo que hemos escuchado desde hace ya muchos años, 10, 15 años, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Y se habla de que son varios factores que intervienen en esto de que colapsen las colmenas, que desaparezcan, que la población se vaya, se acabe, ¿no? Que son plagas, enfermedades, malnutrición, pero una de las cuestiones más importantes es esto, el uso de plaguicidas, del creciente uso de plaguicidas, ¿no? Que en realidad también aumenta el efecto de estas otras cuestiones, ¿no? Debilita las colmenas, debilita las poblaciones y permite que todos estos otros factores se desarrollen con más fuerza. Eso lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Bueno, ¿por dónde llegan las abejas, los plaguicidas a las abejas? ¿Cuáles son las rutas de exposición a los plaguicidas? Bueno, una muy clara es pues cuando la abeja va a las floraciones, ¿no? Y ahí está fumigado y ahí la abeja recoge el plaguicida, lo lleva a la colmena, lo mete en el polen, en la jalea, se lo da a las crías, ¿no? Pero también existe la deriva de los agrotóxicos en el aire, que era lo que platicaba Leti, ¿no? De que se arrastra por muchos kilómetros. Se han encontrado casos de en Copelchen hasta 10 kilómetros, ¿no? En el agua que toman y en el polvo, que era algo que comentaban hace rato, ¿no? Viene la semilla recubierta del plaguicida, se siembra
pero justo lo que nos explicaba hace un mes en otra plática que tuvimos, un investigador de la Antonio Narro nos decía, bueno, es que está probado, hay muchas publicaciones que ya están probando que al sembrar con las sembradoras se raspan las semillas y eso suelta el plaguicida y lo va liberando en el polvo y eso también se extiende, ¿no? Entonces, como verán, hay una cantidad muy grande de maneras en las que las abejas se exponen a los plaguicidas. Aquí hay una imagen de lo que es la deriva. Esto es el caso que nos platicó Everardo, que sucedió ahora en marzo en Copelchen. Si ustedes ven estos puntos naranja, es el cultivo de maíz donde se hizo la aplicación de fipronil. Estos apiarios fueron los últimos que se registraron, están a 6 kilómetros de distancia de esto. Esta es una imagen de los vientos en esos días, que van noreste, suroeste, oeste-oeste, y es precisamente en esa dirección en que las colmenas se afectaron. Son todos estos triangulitos rojos. 3,385 colmenas perdidas prácticamente, ¿no? Y ahí se ve cómo el factor de la deriva juega un papel importantísimo. La abeja no tiene que acercarse acá, ni siquiera estaba en floración el maíz, no había nada que hacer allí, pero se afectaron abejas hasta 6 kilómetros, además en plena temporada de cosecha, en un área donde sí había floración de selva, ¿no? Acá, que la abeja no tenía nada que hacer hasta acá, ¿no? Y murieron. De acá, ¿qué experiencias tienen en la afectación por plaguicidas de las abejas? Algunas gentes ya nos comentaron, no sé si ahora alguien más nos quiera comentar alguna experiencia. ¿Qué observan cuando ven que la abeja se afecta por plaguicidas? ¿Qué observan? Nadie lo ha visto, sí lo han visto, seguramente. ¿Qué se ve en las abejas? Marcos, si nos ayudas con esto, porfa. Sí, buenas noches. Quiero comentar brevemente y compartirles lo que nosotros como apicultores hemos observado, ¿no? Y en lo personal, y como soy parte igual de monitoreo sobre muerte de abejas, igual, donde se aplican, por ejemplo, herbicidas, plaguicidas. Entonces, de lo que yo he observado y hemos recopilado información, ¿no? Colmenas que están cerca de plantíos de cultivos, ya sea de chile, de papaya, de pitaya, de soya y de maíz, se ha observado allá una despoblación, a veces ligera y también a veces muy lento, ¿no? Y entonces eso nos hace pensar que, que los plaguicidas, aunque son fumigados ya sea de noche, y hay plaguicidas que son de contacto, y hay plaguicidas también que son sistémicos. Y entonces, aunque tú fumigues de noche, las abejas al día siguiente van a polinizar. Y entonces pueden recoger polen con los ya sea fungicidas o insecticidas que hayan fumigado, ¿no? Y entonces lo que hemos visto en el comportamiento de abejas es que a veces cuando van llegando al colmenar, vienen desorientadas, ¿no? Desorientadas y no llegan a las colmenas, no se caen. Ves que van llegando y van cayendo unos y van arrastrándose en el suelo. Y unos tienen un comportamiento como que están temblando, aleteando en el suelo. Y esos son, son signos de que a veces se está usando un plaguicida cerca de donde está tu colmenar. Por eso es importante también, creo que monitorear si tu colmena está cerca de algún área de producción
Y eso sería muy bueno tener en cuenta esa parte, ¿no? Y creo que todos como apicultores queremos el bienestar y también una buena producción. Y escucho que muchos están aquí de Stratimex y lo que apostamos mucho también es a la producción orgánica. Nosotros somos productores orgánicos y principalmente estamos en la zona de conservación, ¿no? Y también compartirles una experiencia en el 2018, ¿no? Donde nosotros en esta zona se nos fumigaron como unos 320 colmenas cerca de la reserva con herbicidas. Y el plaguicida tuvo un deriva, un alcance como de entre 3 o 4 kilómetros. Las colmenas que estaban cerquita donde se hizo las fumigaciones, a los 8 días notamos el despoblamiento. Unos colapsaron completamente, otros fueron desapareciendo poco a poco, ¿no? Y entonces ahí vimos que el efecto de varios herbicidas o plaguicidas varían según los cócteles que arman las personas que fumigan, porque muchos de los que fumigan no solo fumigan un solo plaguicida, sino que hacen un cóctel hacia le ponen otro y otro supuestamente para que tengan un poquito más de efectividad. Entonces, esa es una parte de los efectos que he notado en lo personal en el campo y en las abejas. ¿Alguna Gracias. pregunta? Sí, ¿alguna pregunta? Bueno, pasemos ahora a explicar estos efectos. Como ya bien dijo Marco, pues hay efectos que son letales, que provocan la muerte de la abeja, pero también hay efectos subletales, que no matan a la abeja, pero que sí la afectan. Un poco lo que explicaba también Leticia en los humanos, ¿no? Y por último están estas sinergias o estas combinaciones de las que habla ahora Marco, ¿no? Ya hay muchos estudios que han identificado que al mezclar los plaguicidas, el efecto se aumenta, ¿no? Es peor todavía que por sí solos, ¿no? Y además son efectos desconocidos que no se pueden prever. Se identifican, igual que en las personas, intoxicaciones agudas e intoxicaciones crónicas. Se considera una intoxicación aguda cuando es una dosis fuerte de un plaguicida al que se exponen las abejas y donde se mueren por lo menos el 30% de las colmenas. Normalmente se mueren más. En 1 o 2 días se mueren. Se pueden recoger por puños las abejas. Y hay también intoxicaciones crónicas, que son dosis más bajas, donde no hay una mortalidad aparente, no se encuentran las abejas en cantidades grandes tiradas en los apiarios, pero hay estos efectos subletales, ¿no? Aquí podemos ver una foto de una muerte masiva de abejas. Esta foto es de José María Morelos en Quintana Roo. Como pueden ver, pues las abejas forman alfombras, ¿no? Quedan totalmente cubierto el piso. Cuando uno entra a los apiarios y están las abejas tiradas, hasta cruje, ¿no? De la cantidad de abejas que hay tiradas allá. Pero los efectos crónicos son a veces como invisibles, al menos en el corto plazo, ¿no? Pero ¿qué están provocando? Provocan que se altere el desarrollo de las abejas, hay malformaciones, hay problemas en el aprendizaje de las abejas, en la orientación, ¿no? En el reconocimiento de las flores, y esto pues en el mediano plazo provoca la muerte de las abejas. Aquí hay un cuadrito donde se pueden ver como los efectos más desglosados, ¿no? Los herbicidas normalmente no provocan la muerte inmediata de las abejas. A veces hay gente que habla de que el glifosato mata abejas. Las investigaciones no han encontrado que el glifosato mate de manera aguda a las abejas, que haya una muerte inmediata, pero sí provoca un daño en los intestinos, en la flora intestinal, ¿no? Elimina las bacterias benéficas del intestino de las abejas y eso pues claramente provoca una desnutrición. Y esto pasa con otros plaguicidas también, ¿no?
Por lo tanto, si la abeja está desnutrida, pues se incrementa la susceptibilidad a las enfermedades, a las plagas. La colmena se debilita. Evidentemente, los herbicidas tienen otros daños indirectos, porque hay menos fuentes de polen, menos fuentes de néctar, se eliminan las semillas del suelo y entonces se pierde flora que era muy valiosa para las abejas. Aquí en la península de Yucatán, eso se ha visto de manera muy marcada con una planta que se llama tajonal, que era una planta que había mucha, todavía en algunas zonas hay mucho en el mes de enero, pero en zonas como Popelchen ya no hay. Antes se lograba sacar una cosecha completa de miel de tajonal, ahora eso ya no existe por el altísimo pesticidas que hay, ¿no? Y obviamente pues también se contamina el polen y el néctar con los herbicidas. Los insecticidas, eso sí, tienen efectos más claros y más visibles, ¿no? Primero, pues los efectos letales como tiene el fipronil o los neonicotinoides, donde uno puede ver las abejas tiradas o simplemente un despoblamiento porque la abeja ya no regresa, ¿no? Efectos crónicos, ahí están la desorientación, se mueven lento o al contrario, se mueven como muy alocadas. Uno puede ver las abejas como volteadas de panza para arriba con las patitas así moviéndose, que eso sucede con las personas, ¿no? Si ustedes han visto aplicadores, de repente tiemblan, ¿no? Cuando están intoxicados. Y es el mismo efecto en el sistema neurológico, ¿no? De las personas y de las abejas que hace que tengan movimientos descontrolados. Se les dificulta encontrar el alimento o hay parálisis. Entonces, todo esto genera colmenas débiles, crías salteadas, incapacidad de las abejas para comunicarse entre sí y por lo tanto va habiendo un despoblamiento que a veces puede tardar meses, ¿no? En que el apicultor diga, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Yo observo de hace 2, 3 meses que mi población está bajando. O pueden observar también que no logran hacer divisiones, que la población sigue débil, cuando contrastan con otros apiarios de ellos mismos que dicen, bueno, están bien, hay floración, y a veces no se detecta el origen. Sí. Del problema, ¿no? Pásale. Te duele mucho la garganta. Good morning. Thank you. Eso fue lo que dijiste, agua con limón. Ya, claro. Antonio, a favor de cerrar tu micrófono, gracias. Ya. Sí, bueno, en fin, como que son todo este tipo de problemas que se dan en las abejas y en las colmenas, que como ven son muchos, muy diversos y que por muchos lugares nos están afectando. No sé si desde acá tienen comentarios desde sus experiencias, etcétera. No sé quién quiera comentar algo acá. Otra cosa que se observa en las abejas cuando están intoxicadas, la probóscide, la lengua, digamos, la tienen hacia afuera, salida. Eso también es un síntoma de intoxicación. No sé si alguien quiere comentar. A mí me gustaría comentar algo. Adelante, Luz María. El año pasado, en noviembre, fue cuando nos envenenaron un apiario con fipronil. O sea que es frustrante decir, me envenenaron las colmenas, y que te digan, no puedes decir que te envenenaron hasta que no demuestres que fueron envenenadas y con qué fueron envenenadas. En nuestro caso, llegamos a demostrar que fueron envenenadas con fipronil. Pero una vez que dices, sí, fueron envenenadas, hasta ahí, en nuestro caso, hasta ahí nos quedamos porque no hay, el gobierno no le interesa dar ningún tipo de seguimiento. Lo que vimos en las colmenas envenenadas, aparte del despoblamiento, falta de precoreadoras, panales grasientos, abejas grasientas, fue muy difícil poderlas recuperar. O sea, artificialmente redujimos espacio, alimentamos, tratamos contra varroa, estábamos terminando la floración y era muy difícil que se pudieran levantar, que pudieran recuperarse. Hicimos cambio de reina, fue muy difícil, fueron pocas las que se recuperaron después de meses, porque entendemos que aunque las movimos inmediatamente, el veneno pues quedaba ahí y seguía surtiendo efecto. Sin embargo, a la par, en otros apiarios encontramos a ver cuadros que nos empezamos a llamar abejas Terminator, que habíamos terminado la cosecha, sabíamos que teníamos varroa, pero empezamos a ver y a darnos cuenta y a observar más
que había mucho más varroa de lo que habíamos visto en otros años. Entonces empezamos a tratar. Hoy otro compañero, bueno, del análisis que me hicieron a mí, después a otro compañero que le envenenaron, que llegó a Senacica, le hizo estudios de virus y encontramos pues que había varios virus que según nosotros antes no teníamos, como el virus negro de la reina, que se ve porque hay poca aceptación de reina, porque hay reinas que no nacen, porque las larvas se pudren. Y empezamos a dar más seguimiento y nos dimos cuenta que esas colmenas Terminator de repente se quedan con muy pocas pecoreadoras. Está la reina, está haciendo su postura, pero como cada vez hay menos abejas, va reduciendo su postura y termina con un nido pequeño. Y en algunos momentos se ven larvas de abejas podridas. O sea, no es cría de cal, un cuadro parecido a Loque, pero no es Loque. Y lo que vimos con este compañero que le hicieron el estudio es que son virus. Entonces nos dicen, bueno, el patógeno, el que hace que las abejas tengan virus, pues es la varroa, entonces hay que tratar muy bien contra varroa. Y lo que hemos visto en otros países es que efectivamente coinciden en esto y que hay que tratar y hay que tener niveles muy bajos de varroa para tratar de tener menos virus. La conclusión que yo estoy viendo después de este último año, que ha sido un año difícil para reproducir las abejas, es que los agroquímicos debilitan el sistema inmunológico de las abejas. Obviamente la varroa como patógeno se reproduce más y hay mucha más presencia de virus y hay momentos en que aunque se les trate contra varroa, se les alimente muy bien con proteínas, con carbohidratos, hay colmenas que ya no responden. Sí. Y se acaba. Esto, y no, lo vimos esto no solo en el apiario, nos envenenaron las que pudimos rescatar, sino en otros apiarios empezamos a ver estos cuadros que dijimos, bueno, aquí no hubo envenenamiento, pero sí tenemos este problema. Y en algunos lugares hay mejor desarrollo que otros, y esa es la conclusión que tenemos, o sea, que tenemos abejas más vulnerables, con un sistema inmunológico mucho más deficiente. Este problema de mayores enfermedades. Y cuando tenemos menos floración, pues tenemos menos posibilidad de cosecha, entonces estamos criando artificialmente a las abejas para la posibilidad de que algún momento tengamos floración y tengamos cosecha. Sería eso. Gracias, Luz María. Ahí está. Nosotros observamos en algún caso en Copelchen también de un apicultor que perdió casi un apiario completo, pegado a un cultivo de sandía, me parece que fue imidacloprid en ese caso, y pues él se le hizo fácil y movió todas sus ceras a otro apiario lejano y se murió el otro apiario también, porque ya estaba contaminada la cera, ¿no? Entonces también depende del plaguicida, puede ser que se acumule en cera y provoque la muerte de las otras abejas que habían estado lejos de la sandía. Entonces es bien complicado todo el panorama y pueden suceder un montón de problemas. Norberto, adelante. Bueno, aquí en Querétaro tuvimos un simposio de los polinizadores y bueno, las autoridades también contactaron a la Secretaría de Sanidad Vegetal. Lamentablemente, pues creo que también los agricultores traen pues una ignorancia en la forma en que cómo están trabajando y aplicando ese tipo de plaguicidas. Lamentablemente, sí se necesita más capacitación y tener una participación más profunda también con todos los que cultivan su fruto. Lo que ellos también se quejan es que si ellos no aplican ese tipo de plaguicidas en esa ignorancia, creen ellos que no va a haber producción, no va a haber cosecha. Entonces ahí estábamos en un debate donde también queremos que se pueda hacer otra cita para realmente hablar cuáles son los beneficios que tiene una colmena en un campo productor de fruta o verdura. Pero ellos, por ejemplo, pues solamente ven sobre el gusano jojoyero, el chapulín, la rata de campo, la mosca de la fruta, y no ven otro tipo
de males que dicen que ellos no tienen el control, que ya a veces también las semillas se las venden así y necesita a fuerza tener estos plaguicidas. Entonces yo creo que necesitamos también trabajar con ellos, aprender juntos, porque ellos también en un egoísmo dicen que cómo es posible que nosotros les estemos reclamando a ellos, que ellos son los que dan de comer también a la población. Y es lo que les digo, lamentablemente, pues el hambre va en aumento y lamentablemente si las abejas tampoco pueden polinizar sus productos, van a salir, no va a haber producción tampoco. Y es ahí donde yo veo que aquí somos puros apicultores y necesitamos también empezar a trabajar con el sector agrícola para saber cómo es que podemos empezar a generar acciones en conjunto, porque a lo que veo es perder, perder y perder, tanto apicultores como agricultores, si es que también nosotros no trabajamos en conjunto. Lamentablemente ellos aquí en Querétaro, en su ignorancia, podría decirlo así, eh, nos ven como un factor negativo en el que en vez de que podamos ayudarlos, nos ven que estamos limitando su producción. Y es lo que hablamos en el debate, que necesitamos sentarnos a trabajar y ellos también tener capacitaciones sobre el beneficio de los polinizadores. Otros se quejan de que, por ejemplo, compran limón y se hace la polinización cruzada. Les cuesta una serie de dinero, de costo, esas semillas, y desafortunadamente dicen que las abejas hacen esta polinización cruzada, donde ahora van otro cultivo de limón que su semilla es un poco menos fuerte o menos productiva, y ya le está uno beneficiando con las abejas a otro productor que han invertido. Entonces, pues yo creo que ese sería el punto para mí y sería una propuesta que debemos de trabajar también con los productores agrícolas. Sería todo, gracias. Gracias, sí. Falta mucho diálogo, mucha información y mucho diálogo, ¿no? Y es cuesta arriba porque el diálogo con los agricultores no es fácil. Bueno, ahorita voy a pasar a platicar un poco más ya de cuáles son los plaguicidas que están provocando más problemas. Y aquí, como ven, este es el nombre técnico, que era lo que decía Leti, y estos son nombres comerciales, como los encontramos en el mercado. Los principales causantes de muerte de abejas en México y en el mundo actualmente, que no quiere decir que no puedan ser otros, porque seguramente habrá más y más, hacemos algo al respecto, son los neonicotinoides y el fipronil. Entre los neonicotinoides que son más comunes en México son estos tres: el imidacloprid, el tiametoxam, la clotianidina. Y el fipronil no es de la familia de neonicotinoides, es otra familia, pero también de hecho, ese es en México ahorita el principal causante de problemas, aunque el imidacloprid se utiliza mucho también, ¿no? En sorgo y en otros cultivos. Estos están prohibidos en Europa. Toda Europa tiene prohibidos estos debido a la muerte de abejas. Y en otros países, no solo en Europa, pero principalmente en Europa. Otros plaguicidas también importantes son el clorpirifos, cipermetrina y deltametrinas. Y aquí hay algunas marcas. Como ven, ahí está el RAI, ¿no? Que muchísima gente sigue usando todavía en sus casas. Aquí hay una lista de algunos con el nombre técnico, el ingrediente activo, las marcas comerciales. Todos estos son considerados plaguicidas altamente tóxicos para abejas. ¿Qué es lo que define que un plaguicida sea altamente tóxico? Hay una clasificación, la usa FAO y también la usa un organismo internacional que se llama PAN Internacional, que es una red de acción de alternativas a los plaguicidas. Y ellos sacan una lista cada año donde meten todos los plaguicidas en el mundo que son considerados altamente peligrosos y toman en cuenta varios criterios. Un criterio es que tengan toxicidad aguda alta, quiere decir que si tú destapas el insecticida, te llega el olor, te puede matar. Eso es una alta toxicidad aguda. También los que sean cancerígenos, los que sean perturbadores hormonales, aquello que nos platicaba Leti arriba, los que se queden en agua y en sedimentos
y los que maten abejas o los que afecten fuertemente a las abejas. Todos los plaguicidas que provocan alguna o algunas de estos problemas son considerados como altamente peligrosos. Aquí son los conocidos en la península de Yucatán, que es el trabajo que nosotros hemos hecho, que son altamente peligrosos para abejas. Todos estos se usan cotidianamente en la península, y más porque estas son listas del 2021. Y les muestro aquí un trabajo que hemos estado haciendo desde hace varios años. Nosotros vamos sacando una lista de plaguicidas. La última que hicimos fue el 2021, ahorita estamos integrando otra. ¿Y qué es lo que encontramos? Solo para algunas comunidades de la península de Yucatán, encontramos que se usan 75 plaguicidas diferentes, plaguicidas, no marcas comerciales, sino ingredientes activos diferentes, 75. Que de estos 75, 50 se consideran altamente peligrosos. O sea, el 67% son altamente peligrosos. El 35% de todo lo que se usa es muy tóxico para abejas. Y el 56% están prohibidos en otros países. Y aquí en México siguen siendo permitidos y se usan cotidianamente. El paraquat, uno de ellos, un herbicida que está prohibido casi en 40 países, y aquí es el herbicida más utilizado, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Que se hacen aplicaciones muy frecuentes, se utilizan en mezclas, lo que ya comentaba Marco, muchas veces se utilizan como preventivos, ni siquiera hay un problema en los cultivos y se utilizan casi que con calendario, especialmente en las hortalizas y en todo, ¿no? En la agricultura, en la ganadería, y pues aquí por ser una zona tropical, para el control de vectores, que es también un problema muy bueno, y este año con el dengue que está altísimo, a cada rato están fumigando e incluso utilizan malatión sobre la gente, sobre los animales, etcétera, ¿no? Entonces, estos son problemas muy severos. Les voy a mostrar acá, nada más para terminar. Esto es algo que se está haciendo en la iniciativa de abejas sin plaguicidas, no quedaron completas, pero son algunos infografías, digamos, materiales que se están difundiendo, ¿no? Y se están lanzando mensajes a los agricultores. La verdad es que esto es nuevo y no lo hemos evaluado, pero este tipo de cosas es las que estamos haciendo, y pues obviamente entre más gente haya, más manos hay, se podría hacer más cosas, ¿no? Pero son como las ideas que estamos teniendo. No sé si sobre esto tengan algún comentario, pregunta. Leti, adelante. Fíjate que viendo tu tabla de la penúltima que nos muestras del listado del registro que tienes de los que producen daño a las abejas, me asustas porque simplemente la cipermetrina, la deltametrina, permetrina, como son derivados del crisantemo, ¿no? Y es el ingrediente principal en las casas, de todos los productos que hay en las casas. Pero lo que a mí me llama mucho la atención y pienso que es súper grave, es que fue el que entró a sustituir al DDT para el control del paludismo. Y entonces lo usan horriblemente. En todas las regiones endémicas de paludismo del país se utiliza la cipermetrina, la deltametrina para el control del paludismo. Y entonces la misma Secretaría de Salud está usando un compuesto que es tóxico para las abejas. Estás controlando un transmisor, un mosquito anófeles por un lado, y le estás dando en la torre a las abejas. Y luego lo del malatión también me asusta, porque es el organofosforado que más se usa en los campos agrícolas, y se usa, el metilparatión está súper prohibido. Ahí tienes al malatión, que es primo hermano, y la verdad es que es de miedo. Me apura tanto los derivados de las deltametrinas que no haya esa alerta. Tú pusiste ahí bien el RAI, todos esos RAI, el railolito y todo eso que se usa para toda la noche, que casa de jardín, todos nobles, pues no, ¿verdad? Y en las zonas endémicas de paludismo, pues es lo que usa la Secretaría de Salud. Está grave. Está fatal. Está grave. No sé si alguien tenga algún comentario, pregunta. Sí, hola, estoy en el teléfono de Pascual. Definitivamente todo lo que estoy escuchando, imagínense la historia de estar
bueno, aquí como presidenta de la Unión de Apicultores de Yucatán y delegada de la Organización Nacional de Apicultores y tantas cosas que pudimos hacer en su momento, ¿no? Y trabajar y proponer con Barroa, con el pequeño escarabajo de la colmena, y un tiempo donde no participé con respecto a la problemática de las semillas transgénicas y el glifosato por situación de salud. Ahora que retomo todo esto, me pongo a pensar que estamos en lo mismo, en la situación de que al final de cuentas aquí en Yucatán, y me imagino que en otros estados, el mismo gobierno da apoyos entre comillas, con el líquido que la gente ni sabe cómo se llama, ni sabe cómo aplicarlo, ni cómo protegerse para aplicarlo. Es una situación bastante fuerte, ¿no? Y cuando hablamos también de contaminación de otro tipo de productos que la gente desconoce porque no tiene la posibilidad de leer, o aunque sepa leer, a veces no lee, bueno, no, siempre no lee, estamos en una complicación muy fuerte. Entonces, este trabajo, la verdad, es admirable, todo el conocimiento que tienen ustedes de lo que han expuesto, que a veces no se aprende todo porque son tantas cosas, pero qué tan importante, cómo le podemos hacer. Es un momento importante para participar y aportar todo lo que nos queda, bueno, yo a mis 60 años de edad, decir, bueno, ¿qué le vamos a dejar a nuestras nuevas generaciones, ¿no? Entonces, cuente conmigo en lo que pueda apoyar y que definitivamente la situación es bastante grave. Ahora me han contactado los que están de papaya, que me han detectado su cultivo y que el mismo que aplica, que el que cultiva papaya no sabe que al aplicar todos estos plaguicidas afecta todo el medio ambiente. Me dice, Nelly, no lo sabía. Imagínense, entonces hay una completamente desinformación y que la gente tiene que saberlo. Entonces, claro, nos vamos a ir en contra de la corriente y eso es algo también fuerte por hacer, ¿no? Ahí estamos. Muchísimas gracias. Gracias. Marco Copul. Sí, nomás quería hacer un comentario igual breve, de igual manera, así mismo, pues, saludar a Nelly de aquí del municipio de Tizimín, y de esa misma manera como ella comenta, ¿no? Hay agricultores, que dicen que no pasa nada, hay unos que no saben que matan las abejas, y lo importante de todo esto es que se sumen los esfuerzos y también, como decía el compañero, ¿no? Hacer como una sinergia entre agricultores y apicultores, ¿no? Que ambos nos necesitamos ellos necesitan de la polinización, y si no hubiera polinización, pues claramente sabemos que no va a haber producción, ¿no? Y pues está en juego varias cosas, ¿no? Tanto como ya los beneficios económicos en la producción a costa de nuestra salud. Y pues lo más importante, pues para mí como apicultor, es la polinización, y que pues que contribuye también en la conservación de varias especies, ¿no? Y eso creo que es muy, muy importante para todos nosotros como apicultores. Gracias. Gracias, Marco. Ever, si tienes tus... Buenos días. Sí, Espero. ¿Quién? Buenos días desde Nepal, desde el Parque Nacional de Chitwan, donde estoy aquí, aunque vivo en la Riviera Maya y soy apicultor y meliponicultor. Un gusto saludarles, colegas, y muy en especial a Nelly, a la que me mandó la invitación. Quiero simplemente decir que lo que me quedo con la reunión antes de tener que salir, aquí son las 6:30 de la mañana, que lo que me queda de la información es que los plaguicidas no solo matan, sino enferman con enfermedades intestinales que merman su salud y capacidades. Esto no lo sabía y para mí es de gran importancia. También pienso que los apicultores son desde luego muy necesarios, aunque se piensa en términos de producción de miel y no en términos biológicos de salud de la abeja. Yo creo que los biólogos son muy importantes. Hay que mirar siempre, digo yo, bajo mi humilde opinión, por la salud de la abeja y no en términos de producción de miel.
Yo creo que ayudaría a cambiar la perspectiva. Y luego, por último, creo que falta información y diálogo y sinergia con las autoridades. Hay muchos intereses cruzados entre apicultores y agricultores, cada uno quiere lo suyo, y autoridades sin conocimientos que ejercen de mediadores. Esto es fundamental, esta educación de las autoridades y sinergia con los pobres agricultores que viven de ello es absolutamente fundamental. No digo nada más, sigo escuchando y agradezco por permitirme estar en esta reunión. Oye, quería yo hacer un comentario. Gracias, Antonio. El detalle que nosotros hemos hecho un intento con los agricultores, nos hemos reunido apicultores, horticultores, hemos hecho una rueda de prensa, hemos contactado con las autoridades de acá de Yucatán, nos hicieron 20,000 reuniones y al final de cuentas dijeron que ya no iban a volver a utilizar la avioneta para aplicar y esta semana la volvieron a utilizar. Entonces, es difícil, muy complicado, no sabemos ahora hacia dónde, pero creo que unidos vamos a poder hacer este logro. Gracias. Gracias. Pues vamos cerrando con Everardo y al final, si quieren, hacemos algunas conclusiones y acuerdos para continuar. Adelante, Everardo. Sí, muchas gracias. Bueno, ya como manera de cierre igual, y resumiendo esta parte, pues el colectivo de comunidades mayas de Jopelchen y lo que es la Organización de Muchicambal y la Alianza Maya por las Abejas Capnalón, igual, ¿no? El tema de la defensa y la resistencia, el por qué, ¿no? Porque pues necesitamos un territorio sano para que pueda prevalecer la apicultura, el derecho a la salud, la parte que tocaba la doctora Leticia Yáñez, agua limpia, sabemos que pues muchos tenemos problemas con el agua. Ahorita se tocó el tema particular de las afectaciones de los plaguicidas hacia la salud humana y las abejas, pero también sabemos que hay otros problemas de contaminación del agua que por la minería, por otros tipos de contaminaciones también, ¿no? Y bueno, el derecho a la niñez, a la alimentación, a la buena alimentación, justo lo que comentaba hace rato un compañero, escuchaba y hacía la reflexión, o sea, si los agricultores al final se dicen, sí, nosotros estamos sustentando a la alimentación del mundo, ¿no? Pero pues están utilizando plaguicidas que son altamente peligrosos para la salud y más para los niños, ya lo decía la doctora, para la reproducción, para esta parte de, pues, las personas, ¿no? Que van como por etapas, ¿no? Incluso se puede llegar a heredar el plaguicida, porque lo que explicaba la doctora, no se van mutando, se puede decir, en los genes y demás. Y bueno, la parte final, yo sí me gustaría complementar con esta parte de decir todo lo que está pasando, ya sea a nivel país, a nivel mundial, muchos de nuestras niñeces, nuestras juventudes van creciendo viendo la deforestación, viendo la minería, viendo el uso de plaguicidas, viendo las enfermedades, que hay muchos tipos de enfermedades y que al final pues crecen normalizando esto y esto no puede ser normal porque pues los que conocemos ahora pues el territorio, lo que conocemos ciertos lugares de donde vivimos o donde estamos parados, pues sabemos que nunca fue así, ¿no? En el caso particular podemos hablar de decir que en 1985 la península no estaba deforestada como está ahora. Entonces, pues muchos de nuestros abuelos y de nuestros padres nos platicaban cómo era ese lugar, qué animales había, qué es lo que tenía, ¿no? Y que ahora pues ya no existe. ¿Por qué? Porque está la deforestación, está el cambio de uso del suelo, está la agroindustria, están los plaguicidas, incluso no solamente vemos la pérdida de las abejas, apis, vemos la pérdida de las abejas, de otros tipos de abejas y también de plantas, ¿no? Al final sabemos que el objetivo de los plaguicidas es matar insectos, matar plantas, matar hongos, matar otros tipos de vida, ¿no? Entonces yo sí resumiría en esta parte, ¿no? Todo lo que conlleva a la parte del uso de plaguicidas tiene el porqué. Inicia justo con la venta de tierras, después se empieza a trabajar en la agroindustria, grandes extensiones y demás, y al final, pues, el uso intensivo o excesivo de plaguicidas altamente peligrosos y que al final nos daña
la salud y las abejas. Estoy cambiando. Y bueno, aquí sí me gustaría algunos de los comentarios igual. Más bien la pregunta de qué estaríamos haciendo para salvar a las abejas. Nosotros desde aquí, con el grupo de trabajo, con varias comunidades, desde las organizaciones que estamos acá, pues estamos tratando de exigir las políticas públicas, ¿no? Que ayuden a conservar pues nuestro territorio donde tenemos nuestras abejas, donde estamos viviendo nosotros, nuestra agua, nuestra salud y demás. Y la reestructuración de normas y leyes. Hay algunas que ya se están realizando, como por ejemplo la NOM 052 FITO 1995, que se está trabajando igual. Hay leyes de leyes federales y leyes generales que se están trabajando respecto al tema de apicultura igual, pero están allí todavía, no se aprueban, están como en esta parte igual. Pues los derechos que están por encima de los intereses de empresas y particulares, alternativas de producción más sustentables y sostenibles. Yo creo que en esta parte es donde más se centraría el agricultura, apicultura, ¿no? O sea, hay también productos que pues no dañan a las abejas y pueden utilizarse en el campo. Más bien sería la transición o el cambio a no utilizar productos químicos tan dañinos, ¿no? Y pues reconocer la importancia de la labor que las comunidades y apicultores realizan de día a día para proteger la naturaleza. Irma, no sé si quieres comentar algo. Pues sí, si quieren ya con esta imagen pues de cuidar y defender nuestro patrimonio biocultural, como decían por allá, ¿no? El señor que nos acompaña desde Asia, no oí exactamente de dónde, pero pues la abeja es más que economía, ¿no? Es todo un patrimonio biológico, cultural, que hay que defender y cuidar para la sobrevivencia de toda la especie humana, porque si no, luego vamos a estar llorando. Ahorita se nos acabó el tiempo, pero como les comentaba al principio, esta es una primera sesión. La siguiente sesión, justo lo que queremos profundizar es esto de qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer cuando se intoxican las abejas, cuando se mueren las abejas? ¿A quién acudimos? ¿Cómo prevenimos también esto? Tenemos una serie de propuestas y de ideas que nos gustaría compartir con ustedes para, pues, reforzarlas, para discutirlas. Esa sería como la propuesta de la siguiente sesión. También Luz María Saldaña, que está hoy por acá, ella está encabezando una propuesta de ley, una iniciativa de ley que tiene que ver con justo la prohibición de algunos de estos plaguicidas. Taurino levantó la mano, si quieres comentar algo. Gracias, Irma. Y solo compartir ahí en el chat algo que les acabo de enviar. Está la Ley de Productos Orgánicos de México, que establece en su artículo 44, si veo bien, algunas sanciones para gente que afecte con aplicación de sustancias, digamos, prohibidas para la producción orgánica, que básicamente son estos químicos que ahora estaban comentando, y los transgénicos. Entonces ahí viene un apartado que puede tomarse, si gustan, de referencia para lo que piensan de pronto poner en otra ley. Y para los productores que ya son orgánicos o están en un proceso de transición a orgánico, ese artículo les puede servir para pedir una, pues una sanción, ¿no? A esta gente que está aplicando estos productos que está afectando a su apicultura. Entonces, solo compartir eso. Saludos y gracias. Gracias a ti. Entonces, también se podría hacer una sesión justo para discutir estas cuestiones legales, ¿no? Porque hay muchas cosas que están sueltas, que no están conectadas, y hay al menos, nos parece que 2 o 3 iniciativas de ley que se están discutiendo, bueno, no se están discutiendo, están ahorita allí sentadas en el Senado y en la Cámara de Diputados que tienen que ver con la apicultura y que creo que valdría la pena pues revisarlas en conjunto y quizás hacer una propuesta final, ¿no? Para que no se diluya. ¿Alguien más quería hablar? No. Entonces, por la hora, porque ya justo estamos llegando a las 7:30, que fue la hora en la que
No sé cómo ven si la siguiente sesión, la sesión 2, fuera en 15 días, el miércoles 4. Casi no te escuchamos. Es que hay Ever y Antonio y Manuel tienen micrófonos abiertos y oye mucho ruido. Ya, y Antonio. Que cómo ven si la siguiente sesión se tiene el martes 4 de octubre. Estamos terminando ahorita unos materiales justo sobre este protocolo de atención a intoxicaciones. Entonces nos gustaría terminarlos en la semana que viene y ya la siguiente estaríamos en condiciones de presentárselos para que lo conozcan y lo discutamos y veamos cómo se puede trabajar más en conjunto. Por otro lado, ya vi, la mayoría ya mandó su teléfono, su correo, sus datos. Yo los agregaría al chat de la iniciativa Abejas sin Plaguicidas. El viernes creo que estaría con tiempo para agregarlos y ahí pues es un espacio donde constantemente estamos discutiendo, comentando las iniciativas de ley, casos, información, que es, bueno, eso es abierto para todos y todas. Por aquí me dicen que están de acuerdo para el 4 de octubre. Si en general la mayoría puede, pues podríamos tener la sesión que sigue el día 4 y yo lo subo al chat el viernes para que allí continuemos con la discusión y posteriormente podríamos preparar tal vez una sesión de revisión de las cuestiones legales. Ahí lo platicamos con Luz María. ¿Están de acuerdo? Ok. Los que falten de anotar su teléfono y sus datos, por favor pónganlo en el chat. Yo esto mañana lo recupero y los agrego al directorio que tenemos y al chat. Pues creo que por esta parte sería todo. No sé si alguien quiere agregar más. Leti, Everardo, Marco. Yo quisiera comentar algo. Adelante, Juan Carlos. Pues mire, el tema es que yo lo voy a decir con todo el respeto del mundo, porque todos nos sucede esto, ¿no? Yo he trabajado en el gobierno y en muchas ocasiones cuando algo no está bien, la gente se reúne en foros y lo expone. Pero más bien, en muchas ocasiones se vuelven foros así crónicos, como que se junta la gente, lo expone, pero de ahí no pasa. Y ese es el tema que estoy viendo ahorita aquí. Nos reunimos, hablamos, casi como, lo digo con respeto, ¿no? Como si nos desahogáramos aquí emocionalmente de lo que estamos viviendo y lo que sucede, pero en realidad, pues hay leyes en México para todo, pero no tenemos una representatividad ni en el Congreso ni en la senaduría. Yo conozco a algunos senadores y algunos diputados, ¿no? Los cuales podríamos hacerles llegar a algunas leyes, pero es unas propuestas de ley, perdón, pero obviamente yo no sé qué tan organizada esté la comunidad de apicultores, porque sé que todos lados hay, pero están divididos, como que también lo digo abiertamente y lo digo con el soporte de lo que comento, ¿no? Siento que hay gente que ya se apoderó de estas pues, organizaciones y pues unos jalan para su negocio, pero no se dan cuenta que se va a acabar para todos. Entonces, tenemos que buscar mayor representatividad en el Congreso y en la senaduría para hacer pesar esto, porque como repetí, hay leyes para todos, pero nadie las hace valer. Y los que lo pueden hacer no les interesa. Entonces tenemos que organizarnos de una forma mucho más efectiva y también tenemos que utilizar los medios de comunicación. En lo particular, yo les comento que, pues, como estoy en el tema de la política, cuando alguien te quiere perjudicar, te saca pues una información por medio del Facebook o del TikTok o lo que sea, y lo hace viral. Pues yo creo que tenemos que hacer viral todo ese tipo de cosas, las colmenas muertas, dónde se fumigó, quién lo hizo, cómo afectó y cómo nos va a afectar, porque la gente tiene miedo de morirse de hambre. Cuando vino el COVID, tenía miedo de salir a la calle. ¿Por qué no les da miedo quedarse sin alimentos mañana? Porque ya cada vez vemos que estamos importando granos, frutas de otros países, que antes éramos productores aquí en México, como el maíz, ¿no? Ahora ya te viene, pues te llega de Estados Unidos, pues la lechuga, el tomate, te traen todo ya importado. ¿Por qué? Porque aquí en México
pues dicen es que el campo no da, no es que no dé, es que independientemente que el apoyo es pobre para el campo, estamos matando a las abejas o dejamos que las maten sin decir nada. Todo el mundo ve lo que sucede, pero pocos levantan la voz y pocos se atreven a denunciarlo, pocos se atreven a hacerlo mediático. Y creo que ahorita tenemos que aprovechar lo que tenemos en la mano, que es la tecnología. La gente te hace viral un TikTok de cualquier cosa. Entonces, ¿por qué no podemos hacerlo si nos organizamos bien? Yo veo que hay gente de Sinaloa, gente de Campeche, de Tabasco, de Yucatán. Yo estoy en Quintana Roo, soy de Yucatán, ahí tenemos meliponario. Y aunque no producimos mucha miel porque es melipona, la abeja que tenemos, es poquita, imagínense, el esfuerzo que se hace para sobrevivir una población. Ahí la ingeniero Nelly Ortiz nos ayuda y nos asesora. Ella es apasionada de este tema, igual que yo. Pero con la pasión no se va a lograr mucho, más que pasar corajes y dolores, pero hay que ayudarnos todos, hay que organizarnos y hay que empezar, si se crea el grupo, a subir esa información. Yo por mi parte puedo ayudar con unos periodistas que conozco, de hacerlo viral, De que hecho, se vea en todo el mundo, el grupo que está se vea en todo formado. el mundo lo que está pasando. El Perdón. grupo está formado, ya hay un grupo que le llamamos Iniciativa Abejas sin Plaguicida, MX. Justo allí ya estamos trabajando en comisiones, hay una comisión de comunicación, hay una comisión de temas legales. Se está iniciando el trabajo, realmente tenemos apenas un par de meses. Acá la gente que está nueva, que no conoce esta iniciativa, pues la sumaríamos al grupo para que allí nos vayamos poniendo de acuerdo, ¿no? Y si hay interés, incorporen en las comisiones de trabajo y se vaya avanzando. Esa es la idea, ¿no? Sí, y ponernos bravos, porque no hay de otra. O sea, hay que ponernos bravos y evidenciarlo en las redes sociales, hacerlo grande, porque hay gente que, miren, muchos van a tomar el tema por interés político, pero al fin y al cabo nos conviene, como sea que sea. Hay que hacer esto una especie de revolución, porque no nos queda de otra. O lo hacemos o vamos a perecer. Y cada vez es más difícil. Como usted lo dijo hace un rato, creo que es la doctora, las abejas sufren como nosotros. Se desorientan, les dan convulsiones, se dañan sus intestinos, pierden el aprendizaje, ya no saben qué flor van a pecorear, cuáles sí, cuáles no. O sea, esto está difícil y vemos nuestro futuro en el frente y no es nada bueno, es tenebroso. Y todo esto hay que exponer a lo que nos enfrentamos y lo que vamos a padecer. Y aquellos agricultores que fumigan tienen que saber que si no tienen frutos es porque están matando las abejas, no porque tengan mala cosecha o porque no haya mucha lluvia. Si hay polinización, tiene que haber frutos. Porque Sí. ya se están desconectando, ya estoy viendo que van Bien, los participantes. Pues estamos en contacto. les agradecemos mucho, los integro al grupo y ahí nos vamos comunicando y nos vemos el próximo 4 de octubre a la misma hora. De todas maneras, ahí les mandamos el directorio, el enlace, perdón. Muchas gracias a todos, a todas y esperamos vernos pronto y contactarnos seguido. Gracias y hasta luego. Gracias, saludos a todos, bye.